¿Qué tal, mis queridos amigos? Hoy nos encontramos en un lugar que sin duda alguna los dejará con la boca abierta. Así que, ya se la saben, acompáñenme a conocer parte de su historia. Localizada en la parte sur del estado de Tlaxcala, entre laderas, barrancas y las faldas del volcán Matlacueyetl o Malinche, se encuentra la laguna de Acuitlapilco. Uno de los tantos mitos de este lugar cuenta que durante la época prehispánica, 7 cazadores del señorío de Ocotelulco llegaron hasta una laguna a la que llamaron Xochitototla, que significa lugar de flores y pájaros, mismo que también era habitado y protegido por una gran serpiente con cabeza de mujer, conocida como Cihuaxochitl Acuitlapili. Así, durante la época prehispánica, a lo que un día nombraron como Xochitototla, formó parte del señorío de Ocotelulco, y en 1569, durante el periodo de evangelización, se inició la construcción de un templo dedicado a la Virgen María, y estaría situado en la orilla noroccidental de la laguna. Por tanto, al pueblo que se asentó alrededor de esta iglesia se le bautizó como Santa María Acuitlapilco, conservando la palabra náhuatl asociada a la deidad prehispánica de esta laguna, y así el nombre de Xochitototla fue sustituido por el de Santa María Acuitlapilco. Durante la época virreinal, esta laguna era compartida por los pueblos que la rodeaban, como Santa María Acuitlapilco, San Sebastián Atlajpa, Santa Isabel Xiloxochtla y Santiaguito Tlacochalco, mismos que utilizaban las aguas para el riego de las parcelas, pesca, el traslado en lancha entre poblados, e incluso la gente cuenta que existía un canal que llevaba agua para irrigar cultivos en el pueblo de San Francisco Tepeyanco, en donde se encontraba uno de los conventos más grandes de Tlaxcala de aquel entonces. Según algunos estudios, la laguna solía alimentarse de escurrimientos de agua que descendían por las barrancas de las colinas aledañas durante la época de lluvia, así como de manantiales permanentes de esta zona, producto de estos mismos escurrimientos. Hacia 1923, en tiempos del presidente Álvaro Obregón, el estatus legal de la laguna cambió de propiedad comunal a propiedad privada de utilidad pública. Y durante el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, la laguna de Acuitlapilco fue declarada propiedad federal. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX y en lo que va del presente siglo, la laguna ha sufrido un proceso de desecación, debido a la construcción de pozos profundos, el uso de agua para actividades de riego, el drenado con el propósito de extender la superficie de los cultivos y el asolvamiento del lecho acuático. Esto debido a la deforestación y erosión de los cerros aledaños. Hoy, esta laguna es considerada el segundo cuerpo de agua más importante de Tlaxcala. Y por increíble que parezca, a pesar de los siglos, aún posee una fauna silvestre como patos, garzas, pelícanos, aves pequeñas, mojarras y algunos peces más pequeños. Así que hoy aprendimos algo nuevo. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y compartir. Nos estamos viendo, banda. Adiós.